Siyahan lakukan yang pengkos, siyahan lakukan yang pengkos, siyahan lakukan yang pengkos, siyahan lakukan yang pengkos, siyahan hamba siyahan lakukan yang pengkos, siyahan hamba siyahan lakukan yang pengkos. Caminando en la luz de Dios, 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 caminando, vamos caminando en la luz de Dios, caminando, vamos caminando en la luz de Dios. Siyahan lakukan yang pengkos, siyahan lakukan yang pengkos, siyahan lakukan yang pengkos, siyahan lakukan yang pengkos, siyahan hamba siyahan lakukan yang pengkos, siyahan hamba siyahan lakukan yang pengkos. We are marching in the light of God, 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 we are marching, we are marching in the light of God, we are marching, we are marching in the light of God. Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retrocederé, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retrocederé, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel. Aliéntame, avívame, inspírame, refuérzame, bendíceme, consuélame, protégeme, libérame, corrígeme cuando he pecado.
Inspírame, refuérzame, bendíceme, consuélame, protégeme, libérame, corrígeme cuando he pecado y hazme reconocer que te he fallado. Ayúdame, perdóname, restaurame, alíntame. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Sujeto a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Sujeto a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, sujeto a ti. Humilde a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Humilde a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, humilde a ti. Confiado en ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Confiado en ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, confiado en ti. Confiado en ti, humilde a ti, sujeto a ti. Eres la vida que yo soñé, con esplendor, te imaginé. Tierra que yo despedregué, lleno de amor, yo te acerqué, torre y lagar, te edifiqué, para ti, ¿qué más puede haber que no haya hecho por ti? Vidas escogidas planté solo para ti, pues los frutos que en ti hay, designando mi alma dar, y en ti el agua de mis nubes no fluirá, ya no fluirá, eres Israel.
apoyas a ti. Planten que yo quiero vivir siempre con él, permanecer y fuera no echado ser. Yo por ti yo no quiero ser solo un sarmiento que no da fruto. Tú has dicho que lo quitarás y sé que te dará fruto. Padre, quiero yo tener frutos y limpiarme más, para que más uvas pueda yo llegar a ti llevar. Isaías capítulo 1, verso 15. Dice la Escritura, Isaías capítulo 1, verso 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros, ¿qué? Mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Cuánta razón tiene el profeta, verdad, al escribir estas cosas? Está hablando acerca del llamamiento al arrepentimiento verdadero. Pero ¿cómo es, hermanos, que las situaciones adversas de nuestra vida, ¿a dónde nos empujan? Las situaciones adversas de la vida, ¿a dónde nos empujan? ¿Ok? A querer hacer las cosas por uno mismo. Sí, a veces. ¿Hacia dónde nos impulsan, hermanos, las cosas adversas de la vida, las cosas negativas? Según el pasaje que acabamos de leer. Al mal. Bueno, pues sí, de hecho estamos en el mal, pero si yo quiero salir del mal, ¿hacia dónde voy? ¿O a quién recurro? A Dios, ¿verdad? Las cosas adversas de la vida nos impulsan ¿hacia quién? Hacia Dios. No nos avientan. El asunto es qué hacemos nosotros cuando estamos viviendo situaciones adversas, situaciones difíciles. ¿Qué hacemos nosotros? Nos desesperamos, pero también de la comunión que tenemos con Dios, ¿qué hacemos? Nos separamos. Porque Dios no concedió lo que yo tenía pensado. Porque pensamos que merecemos más cosas de las que tenemos hoy. ¿Sí? Porque damos por hecho, ¿verdad? Porque leemos la Escritura donde dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y es cierto. Pero también dice la Escritura que pedimos, pero pedimos mal. Y además dice la Escritura que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Dice, porque hemos de pedir como conviene. ¿Y qué dice el Espíritu? ¿Qué dice el escritor? Dice, pues no lo sabemos. Aparentemente lo que yo estoy pidiendo es lo mejor. Aparentemente lo que yo pido en la apariencia es bueno, es necesario, es importante para mí, pero lo que yo no sé es si realmente es bueno, si realmente lo necesito. Y como decíamos en la mañana, podemos ver todas las cosas buenas que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado Dios, hermanos? Gracias. Salud. Nos ha dado salud, vida, ¿qué más? Trabajo. Una casa. Familia.
etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas cosas más. ¿Habrá algo que le hemos pedido a Dios y no nos lo ha dado? Cada quien sabe. Rellena el espacio. No quiero poner nada. Porque cada uno de nosotros hemos pedido algo a Dios que yo entiendo y comprendo, hermanos, porque también yo he pedido a Dios cosas, al igual que ustedes, que no hemos recibido. Y que yo entiendo que a nuestra forma de ver y a nuestra forma de entender, ¿qué? Si es necesario, si es importante. Piense usted en este momento lo que le ha pedido a Dios y no se lo ha dado. O lo ha frenado Dios y le ha dicho, no, esto no. Algún proyecto, alguna meta, algún objetivo. Y Dios le ha dicho, no. En la evaluación nuestra, ¿es importante? Sí. ¿En la evaluación nuestra es necesario? Sí. En una escala del 1 al 10, ¿cuánto lo necesito? Quizá en mi escala está en un 10, ¿verdad? O sea, no hay duda que lo necesito, lo quiero. ¿Pero qué dice Dios? No. Fíjense lo que dice en 2 Corintios, que me estuve adelantando hace rato. Segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, vamos a leer 22. Vamos a hablar desde el 16 para agarrar todo el contexto. Segunda a los Corintios capítulo 11, verso 16, dice: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros en el desierto, peligros en la ciudad, peligros de los gentiles, peligros entre los falsos hermanos,
en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y sigue diciendo el apóstol: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui colgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Cuántas bendiciones tenía el apóstol Pablo? Él no las quería decir, no las había citado así como lo hizo en esta ocasión. Lo hace por la necesidad de que ellos entendieran que era grandemente bendecido por Dios. Porque no lo dijo realmente o únicamente y exclusivamente por gloriarse, por envanecerse, sino para que entendieran las personas lo que realmente Dios había hecho en su vida y que muchos no estaban valorando. Quizá ellos también habían sufrido algunas cosas importantes. Por eso le dice: ¿quién enferma? No, pues yo sé que ustedes se enferman también, yo también. Y comienza a decirles que de la línea de la cual venía, era hebreo, y empieza a mencionar cada una de las cosas, hermanos, que eran importantes. Soy descendiente de Abraham también, soy ministro de Cristo también, es una bendición. El apóstol Pablo, hermanos, quizás se podía haber considerado el más grande exponente de la Biblia después de nuestro Señor Jesucristo, porque escribió mucho. Casi el Nuevo Testamento, o gran parte del Nuevo Testamento, ha sido colaboración de Pablo. Cartas que escribió el apóstol Pablo. Fue pregunta. ¿Cuáles fue las que escribió? En orden, vamos. Gálatas sí, ¿verdad? Pero vamos en orden. Vamos a agarrar corte para que no se nos vaya ninguna. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, no. ¿Romanos? Romanos, ok. Luego de Romanos, ¿qué sigue? Corintios. La primera la escribió Pablo y la segunda son 3 cartas. ¿Ya? Romanos, primera de Corintios y segunda de Corintios, son 3 cartas, 3 escritos. ¿Qué más? Gálatas, dijo el hermano Francisco, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, primera y segunda de Timoteo, Tito. ¿Escribió Tito o no? ¿Eso no escribió Pablo? Sí. ¿Sí? Tito. Y luego Filemón, hombre, pues abogó tanto por este personaje, por eso se llama. Por Onésimo, o sea. Hebreos se dice, ¿verdad? Pero si no, bueno, ya llevamos bastantes. 7, 8. Una gran cantidad, ¿verdad?, de escritos. Pedro, ¿cuántas escribió?
¿Cuántas? Primera, segunda. Entonces, ahí vemos, hermanos, que Pablo pudo haberse considerado el más grande exponente de la Biblia después de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre poderoso en la Escritura, conocedor de la ley mosaica y, claro, conocedor de la ley de Cristo. Trazaba perfectamente la Escritura, conocía las necesidades de las congregaciones a las cuales él llegaba, estableció congregaciones, hizo 2 viajes misioneros. No como los de ahora, era puro paseo y fotos en la plaza. No, eran viajes misioneros, viajes de trabajo. Llegaba a la plaza y no se ponía, vamos a comprarnos una nieve y ahora un chicharrón. No, sé que llegó al Areópago y luego ¿dónde se fue? A ver todos los altares. Vamos a ver de qué se trata eso. Y empezó a leer, conocer la historia. ¿Para qué quiere conocer la historia? Para ser un gran intelectual. Y si yo conozco bastante historia, he ido allá bien lejos y tengo aquí, miren las fotos. Aquí les voy a enseñar, ahí está esto y aquí está el otro. No, conoció la historia, ¿para qué? Para poder entrar con ellos, tener algo una afinidad, algo en común. Entonces ellos eran idólatras y veía Pablo que era un pueblo idólatra, creyente, ferviente, seguidor de esas imágenes, pero en todas las que se estuvo viendo, que estuvo conociendo, se da cuenta que había una que decía: al Dios no conocido, que dijo: de aquí soy. Ellos no lo conocen, yo sí lo conozco. Y a ese les voy a aprender, a ese les voy a aprender. ¿Se imagina, hermano, cómo llegó Pablo y vio todo? No es el hecho de únicamente que el celo por la doctrina y el enojo nos gane. ¡Ah, pueblo idólatra! Rebeldes, paganos, hijos del diablo. No les dijo. Fue observador. Vamos a ver de qué se trata, ver cada cosa. Este se lo vamos a predicar. Este es el que yo voy a predicar. Y se acerca y empieza a levantar la voz y empieza a hablar, hermanos. Podemos decir entonces que era el más grande exponente de la Biblia. Era, también podemos decir, el más sufrido de los apóstoles. Por eso en la carta a los Gálatas dice que él llevaba las ¿qué? Las marcas de quién. ¿En dónde? En su cuerpo. Pues si a Cristo lo azotaron, yo también. No de la manera que Cristo lo recibió, claro que no. Pero si en algo estaba golpeado y estaba azotado, y había sufrido persecuciones, y había sufrido encarcelamiento, y había sufrido por predicar la verdad, dice: tengo las marcas de Cristo. Fue el hombre más apasionado por las almas perdidas. Cuando estaba en la cárcel, ¿qué hacía? Oraba, cantaba, predicaba. ¿No se convirtieron? ¿Por qué? Porque era el hombre más apasionado por las almas. Él nomás veía una persona y decía: le voy a predicar, le voy a decir que Dios lo ama, que Jesucristo murió por sus pecados, que el Mesías ya vino, que el Mesías profetizado ya está aquí. El miércoles estamos estudiando, hermanos, la carta a los Gálatas. No solamente de las almas perdidas, sino de las almas que ya han obedecido el Evangelio, pero que se están desviando.
El amor por las almas no quiere decir, hermanos, muchas veces estar exhorte, o sea, estar regañe y regañe, peleas y peleas, o división. Ya no te voy a hablar nunca porque estás mal. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Les enseñaba, les ponía ejemplos, les decía: vuestros padres hicieron esto, vuestros padres no pudieron salvarse así, cargaron un yugo que ni vuestros padres pudieron, ¿para qué lo cargas tú? Les explicó de las maneras más sencillas, hermanos, porque este hombre era el más apasionado por las almas perdidas después de Cristo. Cristo fue el número 1. Como ya vimos, ha narrado todos los sufrimientos y persecuciones. La pregunta es, hermano, si usted fuera Pablo y tuviera en carne viva, hubiese sentido en carne propia los desprecios, hubiese sentido los azotes, los naufragios, el hecho de no poder ver a su familia. Dijo el otro: pues sí, era soltero, pues sí, pero tuvo que tener familiar, ¿no? Tuvo que tener a alguien cercano, un ser querido. ¿Cómo reaccionaría usted o cómo reaccionaría yo, hermanos, si fuese el apóstol Pablo, pero ahora en este siglo XXI? Después de haber escrito tantas cartas, después de haber dado tantos consejos, después de haber hablado tanto de la fe, después de haber hablado tanto de la justicia de Dios, y cuando le pedimos algo a Dios, te dice no. El apóstol Pablo oraba mucho, la escritura no lo dice, de hecho él no lo recomienda. Yo no recomiendo algo que no he usado, o usted ha recomendado algo que no ha usado. ¿Conoce a alguien que recomiende algo que no usa? ¿Verdad que no? Generalmente lo que nos recomienda es porque alguien lo utiliza. ¿Qué nos recomienda Juanita? De las cosas que ella toma, consume. El limón, ¿verdad? El limón, el bicarbonato, ese bueno, en la noche. ¿Qué recomienda la hermana Linda? Ya no coman tanto. La hermana Virginia, un té de manzanilla en las noches para relajarse. Es una recomendación y estoy seguro que ustedes lo recomiendan porque lo hacen. Tómate un té de manzanilla. Bueno, pues prepara 2. No me voy a preparar uno. Pues no me vas a ofrecer uno. Pues nomás para ti. Tú no te lo tomas. Tú tampoco me lo des a mí. Pues no te lo vas a tomar. Pues porque no es bueno, ¿eh? O no sirve. Yo no recomiendo algo que no sirve, que no necesito, que no utilizo, que no tengo comprobado. Es el apóstol Pablo que hacía. ¿Qué recomendaba? Predicar, pero sobre todo recomendaba orar sin detenerse. Vamos a orar sin detenernos, no detengan la oración. Y de las peticiones que el apóstol Pablo le hacía a nuestro Dios, ¿cuántas peticiones fueron personales, escritas en la Escritura? Para él, ¿cuántas peticiones había? Bueno, es una sola petición,
¿En cuántas ocasiones? En 3 veces, en 3 ocasiones. Esa misma petición se la hizo 3 veces, pero fue solamente una petición que hizo personal, es decir, dame a mí esto. Las demás peticiones fueron ¿de qué tipo? Las acabamos de leer, dice. ¿Dónde lo vimos? ...28 dice... Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, ¿qué es? La preocupación por todas las iglesias. ¿Y qué hacía con la preocupación? Según uno está contento, dice la Escritura, que ¿qué debemos hacer? Si yo estoy contento, canto alabanza. ¿Fue recomendación de quién? Sí, pero ¿quién lo recomendó? ¿Quién? ¿Dónde dice eso? ¿Santiago? A ver dónde dice. ¿Está alguno? Vamos a ver. Santiago capítulo 5, verso 13. ¿Verdad? ¿Qué nos dice? Santiago capítulo 5, verso 13. ¿Está entre vosotros alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno entre vosotros alegres? Cante alabanzas. Santiago capítulo 5, verso 13. ¿Lo dice? Santiago 5, 13. Estoy mintiendo. Así sí es. ¿Cuál es la recomendación entonces si yo estoy triste? Porque dice el apóstol Pablo, dice, y lo que sobre mí se agolpa cada día, no nomás es tristeza, sino también es preocupación. La preocupación causa en nuestro temperamento o en nuestras emociones, ¿qué causa? Si usted está preocupado, está risa y risa. Estoy bien preocupado. Qué preocupado estoy. ¿A que no se puede uno estar riendo y estar preocupado? Entonces, tristeza, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacía el apóstol Pablo si estaba triste? Hacía oración. Pero generalmente las peticiones eran ¿para quién? Para ayudar a la iglesia. Bendice a la congregación en tal lugar. Ayuda a los hermanos. He rogado por ustedes, he orado al Padre por ustedes, dice las cartas. Sí. Oraba por ellos y luego decía, voy a verlos. Pero también les recomendaba orar unos por otros. Sí, oren unos por los otros. Y les recomendaba la oración. Primero a los Tesalonicenses 5, 17. Orad sin cesar. Oren sin detenerse. No se detengan en lo que requiere oración. Hermanos, ¿y luego qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo?
buen predicador, sufrió más que todos los apóstoles, el más apasionado por las almas perdidas, nos cuenta todos sus sufrimientos, escribió la mayoría de las cartas o muchas cartas del Nuevo Testamento, realizó 4 viajes misioneros como nadie lo hizo, estableció varias congregaciones y como dice Romanos, vamos a Romanos capítulo 15, ¿qué más hizo? Romanos capítulo 15, versos 17 al 19. Dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado. ¿De qué? Del Evangelio. ¿Cuándo diremos nosotros eso, hermano? ¿Cuándo diremos eso? Recuerdo cuando estaba el hermano Luis Gerardo en el refugio y a veces los acompañábamos al evangelismo. Aquí están las casas pegaditas, hermano, pero allá, de cuando llegaba a una casa y luego llegaba a la otra, los terrenos bien grandes, y luego toque, ya para cuando salía la persona, venía desde su casa hasta acá, hasta la reja, la malla que tenía, y luego te decían: no me interesa. Bueno, y te seguía, y te ibas a la otra casa y caminaban más. Bueno, más o menos así el apóstol Pablo. Iba predicando y dice: todo esto ya lo llené del Evangelio. ¿Cuándo hablemos de llenar de perdido la manzana del Evangelio? 2, 3 cuadras del Evangelio. Es decir, la Nueva Madero, la colonia Nueva Madero ya está llena del Evangelio. Ya les informamos, ya se les dio a conocer la verdad. Bueno, el apóstol Pablo era el más grande exponente, el más sufrido, el más apasionado por las almas, narra sus sufrimientos, hizo 4 viajes misioneros, escribió muchas cartas, o la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento, inició muchas congregaciones y había llenado toda esa área, toda esa región del Evangelio. Creyó en nuestro Señor Jesucristo y le obedeció como ningún otro. Estableció ancianos en las congregaciones con la finalidad de que corrigiesen lo deficiente. Imagínense, hermanos, preparar una congregación. No llegó hoy y mañana se fue, ya dejó ancianos y diáconos y todo bien arreglado, ¿no? Debió haber llegado, conoció la iglesia, estuvo con la iglesia, platicó con la iglesia, conoció a los hermanos, identificó, estuvo tiempo con ellos y vio quiénes eran los elementos idóneos para formar parte de este gobierno de la iglesia. Y entonces establece los ancianos y los diáconos y con la finalidad de corrección y de trabajo en la iglesia. Y entonces sí, ya el apóstol Pablo se fue. Nunca se habla de su familia, se privó de muchas cosas de las cuales nosotros no estuviéramos dispuestos a privarnos, y a pesar de esto nunca dijo nada, nunca se rebeló contra Dios. Y en la única petición que hizo, ¿qué sucedió? 3 veces le he rogado al Padre que quite de mí este aguijón de mi carne, y las 3 veces me ha dicho:
Lo dijo bien bonito, ¿verdad? ¿Realmente le diría a Dios, bástate mi gracia? ¿O qué le dijo Dios? Cuando usted ha orado por lo que más ha anhelado, más ha querido, más ha necesitado, y usted sabe que realmente lo necesita, y yo le creo, hermano, que usted lo necesita, yo le creo que usted quiere esta bendición de parte de Dios, y Dios le ha dicho, no. Nos ha dicho Dios, no. ¿Cómo lo tomamos nosotros? ¿Qué decimos? Le pedí a Dios esto y me dijo. No, se me hace que no me escuchó, ¿verdad, Dios? Entonces decirle a los hermanos que oren por mí, ¿verdad? Hermanos, oren, pidan por mí, que se me resuelva esto. Y ahí los hermanos están orando por mí. ¿Y qué cree? Dijo el hermano Julio Mesa, ¿qué cree? Que también a los hermanos dijo, pues aunque pidan por él o por ella, no. Es no. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta, hermanos, a esto? ¿Cómo no entendemos nosotros el no de Dios? Porque muchas veces hemos dicho que Dios contesta de 3 maneras. Sí, no y espera. El apóstol Pablo entendió diferente a nosotros, ¿verdad? Dijo el apóstol Pablo que Dios contesta sí, espérate y bástate mi gracia. Dios no le dijo que no, o así lo quiso ver. Así lo quiso ver. Pero no dijo, Dios me dijo que no. No dijo eso, ¿verdad? Dijo, bástate mi gracia. Pero no dijo, no, Dios me dijo que no. Bástate mi gracia. Siempre siguió amando a Cristo, hermanos, haciendo lo que Cristo le ordenó. Nunca dejó de seguirlo. El hecho de que la petición no la hubiese contestado conforme él lo había anhelado, lo había deseado, no quería decir que Pablo iba a dejar de amar a Cristo, iba a dejar de amar a Dios, iba a dejar de seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vio el apóstol Pablo, la manera de ver? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Cómo lo vio entonces? Segunda a los Corintios, hermanos. Capítulo 12. Segunda a los Corintios, capítulo 12. Dice verso 8. Segunda a los Corintios 12, verso 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que quite de mí, que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades,
en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, ¿qué? Soy fuerte. Iniciamos diciendo, ¿hacia dónde nos empujan las aflicciones? ¿Hacia dónde nos llevan las aflicciones? Al arrepentimiento verdadero. ¿A qué más? Acercarnos más a Dios. Dijo el profeta Isaías, dice, entre más se multiplicaron tus ruegos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la aflicción nos hace ¿qué? Fuertes cristianos de oración, porque no lo somos. ¿Por qué el apóstol Pablo decía, oren sin cesar? Porque él oraba constantemente por sus aflicciones. No solamente oraba por él, oraba por las congregaciones, oraba por los hermanos, oraba por los viajes, oraba por las necesidades, oraba para agradecerle al Padre. Pero también, hermanos, principalmente, o en una de esas peticiones, dice, en 3 ocasiones pidió algo para él. Debió haber sido algo muy especial, esa petición. ¿Cómo hacemos nuestras peticiones, hermanos, nuestras oraciones? Cuando oramos por los demás. Ya quiere caminar como caballo este. Ese fue el de acá. ¿Cómo hacemos las peticiones por los demás, hermanos? ¿Y cómo hacemos nuestras propias peticiones? ¿Le echamos más crema a los tacos? No, Padre, no te alabamos, te glorifico, tú puedes, y sí, yo sé que puedes, y reconozco que puedes, reconozco que tienes poder, hiciste esto, hiciste el otro, ayúdame. Y cuando se trata de un hermano, ay, bendice al hermano, que se cure, hombre, ya, tú sabes, Padre, ayúdalo para que se recupere pronto. No decimos, tú eres bien poderoso, Padre, tú eres bien fuerte, tú eres soberano, ¿no? Ay, te pido por los hermanos y los que están tomando medicamento que se lo tomen bien, porque si no, no se van a curar. Pero si se trata de mí, no, ayúdame ese medicamento, que me haga bien efecto, y que no sea nomás el medicamento, tú ayúdame que me haga 3 veces el medicamento, rápido que se me quite el dolor. Echamos más crema, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, cuando oró por él, ¿no debió haber sido una petición simplona? Y él lo va 3 veces y entendió así, rápido. Con 3 tuvo. Sí. No me dijo que no, me dijo, bástate mi gracia. Y entendió, dijo, porque si Dios me tiene así, es porque me quiere cerca de la oración, cerca de su comunión. Y entonces yo estoy cerca de la comunión con Dios, soy fuerte no por mí. No soy fuerte porque yo, no. Soy fuerte porque el Señor así me tiene fuerte. Dice, porque cuando soy más débil, o soy débil, dice, entonces yo soy más fuerte. La gente a veces nos ve como cristianos derrotados, ¿verdad? Ay, el hermano ahí, todo enfermo, todo pobre, déjalo, ni se divierte, digo. Pero uno está bien pegado a la oración, ¿verdad? Y al estudio de la Escritura, y a las reuniones, y en las campañas, y en las actividades de la iglesia. ¿Qué dicen? ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos sentimos nosotros? Fortalecidos. ¿Cómo nos ve la gente? Débiles, ¿verdad? De mente débil, dicen los del mundo. Ahí van los de la mente débil, todos se dejan convencer. No,
somos los de la mente fuerte, porque entendemos y comprendemos las cosas que ellos no han podido visualizar. Hagamos nosotros, hermanos, lo mismo. Ante las situaciones o ante la negativa, cuando Dios dice no, ¿cómo debe de ser nuestra reacción? Debe de ser como el rey David. Debe ser como el rey David. Tú no me vas a construir el templo. Ya habían traído mucha madera. Madera muy buena. ¿Qué hubiese hecho usted? Quémala. Voy a hacer leña, voy a hacer carne asada todos los días con esa leña. ¿Qué dijo? Esa madera va a ser para el templo. Y luego empezó a traer la gente, aquellos que cortan las piedras, aquellos que hacen los clavos, aquellos que trabajan el bronce no pesado. A ellos tráiganmelos porque vamos a prepararlos. Mi hijo es joven, pero él va a construir el templo a Jehová. Y cuando llegó el tiempo, David le dijo a su hijo: construye el templo a Dios. Y le dijo: aquí están los clavos, aquí está el material. ¿Qué hizo Salomón? Ensambló. Puso piedra sobre piedra, piedra Que no se cortó nada, que todo fue traído ya a medida. Una construcción muy sencilla para él, no le meritó cansancio y nada. Pueden ser, hermanos, la mentalidad de David. No me dejaste hacer, está bien. Mi hijo lo va a construir. Y lo va a construir de una manera de renombre, que se conozca. Y lo va a construir para la honra y para la gloria de Dios. No se enojó con Dios. No quisiste que yo te lo hiciera. A ver, así hubieras dicho que mi hijo peleara contra Goliat. Así lo hubieras esperado que peleara contra el rey Saúl. Así lo hubieras que peleara contra los filisteos. Así lo hubieras esperado para que juntara y buscara la unidad de tu pueblo. Me pusiste lo más difícil. Y lo que realmente merece gloria y honra y reconocimiento, que lo que yo quería, me dijiste que no. Pero ¿qué dijo David? Yo no lo voy a construir, pero te voy a buscar los mejores materiales, te voy a seguir sirviendo. ¿Qué hizo Pablo? Que no me vas a dar la salud que necesito. No importa. Seguiré trabajando, seguiré esforzando, porque cuando yo estoy en mucha debilidad es cuando más me fortalece Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos sirva esta enseñanza para nuestro crecimiento espiritual.